Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Enlace Internacional, una coproducción de la televisión pública mendocina a través de Acequia TV y Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Durante la próxima hora te vamos a estar informando de las noticias que se destacan a nivel internacional. Mi nombre es Laura Prudencio y me acompaña Augusto Grilli Fox. ¿Qué tal, Laura? Muchas gracias. Una alegría enorme poder compartir este año esta propuesta integral federal en materia de política internacional para compartir en familia, para poder llevar a casa lo que son los distintos temas coyunturales y poder interpretarlos, entendiendo a la política internacional como algo sencillo y no algo de coto. Son varios los temas que tenemos, la verdad que está bastante cargado, pero bueno, te comentamos, te anticipamos que vamos a estar trabajando sobre las elecciones de Ecuador en un contexto muy complejo, con magnicidios de por medio y con una situación en la que han tildado a Ecuador por momentos de narcoestado. Así es, vienen las elecciones el próximo domingo 20 de agosto y vamos a estar hablando de todo el contexto de crisis y violencia que se vive en ese país. También, por otro lado, te vamos a comentar la situación que se da a nivel ministerial en Chile con la renuncia de Johnson, quien ha sido un ministro de mucha confianza de Gabriel Boric, sobre todo por las presiones en un contexto donde la derecha ha tomado bastante escena en la política chilena. Y vamos a hablar también del primer año del gobierno de Gustavo Petro en Colombia y las denuncias de corrupción que tiñen ese primer año con protestas incluso en distintas ciudades de ese país. Además, la situación de la asunción del presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien asume como autoridad reemplazando a Mario Abdo Benítez. Pero te adelantamos todo en este video. Nos vamos a Paraguay porque el martes pasado asumió en la presidencia Santiago Peña, un economista de 44 años perteneciente al Partido Colorado, que en abril pasado había obtenido la mayoría de los votos, con el 43% de los sufragios emitidos en ese país. Exacto, de hecho un referente del Partido Colorado, partido que ha sido hegemónico en los últimos 70 años en Paraguay. De hecho, la única vez que no tuvo la presidencia fue por el mandato de Fernando Lugo, quien no pudo terminar con su gestión, pero en este contexto llega de la mano de Mario Abdo Benítez, del mismo partido político, y ha tenido varias visitas, además de presidentes, expresidentes. También fue noticia que estuvo el expresidente Mauricio Macri, se ha hecho presente Alberto Fernández como presidente de la Argentina, además de Lula da Silva. Estuvo también el presidente de Chile, Gabriel Boric, que estuvo acompañado, quizás fue la noticia de Piñera, el ex presidente también. Allí llamó la atención porque, bueno, son claramente de partidos contrarios, pero bueno, decidieron hacer ese viaje juntos en medio de la crisis también que vive por estas horas Chile respecto al mundo político. Exacto, de hecho, algo muy interesante que no se ve últimamente en materia política, pero estos gestos que sobrevuelan por ahí la discusión político-partidaria, que favorecen al diálogo en contextos donde la derecha republicana en Chile está arrinconando, podríamos decir, al gobierno de Boric. Este vuelo que llevaron ambos presidentes y expresidente de Chile duró alrededor de 1 hora y media la charla que tuvieron en este vuelo, lo cual enriqueció bastante y ambos de hecho se tiraron flores. Algo interesante como para tener en cuenta, ¿no? Sí, y poco común. Pero bueno, hablamos de lo que fue la asunción de Santiago Peña, los pendientes que le quedan a partir de ahora a ese país que a pesar de seguir el mismo color político, el presidente en la asunción prometió mejorar sobre todo los números de la desocupación. Habló de 500.000
puestos de trabajo para los próximos 5 años, habló de mejorar la seguridad y sobre todo la situación económica allí con posibilidad de nuevos acuerdos con los países limítrofes, entre ellos con Argentina, con lo que tiene que ver con la hidrovía. Exacto, tema fundamental el de la hidrovía, dado que la Argentina había planteado la necesidad de generar un cobro de un canon. Paraguay lo rechaza esto. Interesante por dónde lo plantea el nuevo presidente de Paraguay, en el sentido de generar discusiones que potencien al bloque, de favorecer, habló del lugar estratégico de Paraguay en relación al corredor bioceánico y justamente postulando desde la necesidad de interpretarlo como bloque. Recordamos en este contexto que también estuvo Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, y que justamente planteaban esta necesidad de sobrevolar la discusión político-partidaria para poder posicionar a un Mercosur que sea competitivo, con nuevos desafíos, que pueda generar definitivamente el acuerdo con la Comunidad Europea en materia comercial, pero que además pueda incluir otros países en la región. Así es, y otro de los temas que hizo hincapié Santiago Peña tiene que ver con las relaciones con Taiwán. Recordemos que la isla es requerida por China y allí, bueno, hay que ver cómo continúa esa relación con Taiwán y también con China, y prometió mejorar la relación con los Estados Unidos después de que desde el gobierno de Joe Biden han calificado al expresidente de Paraguay como corrupto. Exacto, hacemos referencia al expresidente de Paraguay, Carles, quien es hoy el presidente del Partido Colorado y a quien le agradeció justamente el actual presidente de Paraguay haberlo formado. Es ahí donde se dan los principales desafíos, podríamos decir, en política exterior para el nuevo presidente de Paraguay. Poder potenciar el vínculo con China, justamente por ser uno de los pocos países del mundo que tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, y ver cómo hacen para potenciar la relación con Estados Unidos con esta limitación que se les da en relación a la figura de Horacio Cartes. Y un detalle también interesante tiene que ver con la familia de Santiago Peña, porque su mamá y sus 2 hermanos son argentinos. Él, bueno, tiene una cercanía especial justamente con nuestro país por su familia. Bien, en relación a los desafíos que se plantean, está todo por verse, está todo por delante. Es muy interesante ver esta figura en un contexto donde tampoco mitigan las distintas presiones que generan la inflación, el contexto de post-pandemia y la guerra entre Ucrania y Rusia. Vamos a ver de qué forma evoluciona la gestión del presidente de Paraguay. Ahora nos vamos a Chile justamente para hacer referencia a lo que te habíamos anticipado en relación a la renuncia de Jackson, el ahora ex ministro de Desarrollo Social, quien justamente ha presentado su renuncia por las presiones que han llegado. Así es, y es la tercera vez que Gabriel Boric cambia de los integrantes de su gabinete. En este caso hay funcionarios nuevos, pero también cambio de posiciones. Esta semana anunció cambio de 5 de los puestos dentro de su gobierno, pero sin dudas, como bien decís, el caso más llamativo y que conmocionó tiene que ver con su amigo personal desde el tiempo de la universidad, de la militancia, que tuvo que renunciar por las presiones principalmente desde la oposición. Exactamente, de hecho el sector, particularmente el Partido Republicano, podríamos decir el partido de extrema derecha, de hecho planteó situaciones de corrupción por parte del ahora ex ministro, quien las rechazó, pero él a la hora de poner a disposición su renuncia hacía referencia a que el Partido Republicano condicionaba acuerdos o discusiones en relación a su presencia. Entonces, para sobrevolar dicha situación, presenta su renuncia. Esta es admitida por parte del presidente Gabriel Boric, más allá de que planteó en su momento la negativa o la intención. De hecho, cuando se genera la candidatura a presidente de Gabriel Boric, se dice que se define la candidatura de Boric y no la de Jackson, justamente por la edad de 35 años que tenían que tener para poder ser candidato, que podría haber sido perfectamente uno u otro. Recordamos que en el 2011 fueron compañeros de lucha en relación a lo que fue la representación de los estudiantes, junto a Camila Vallejos, creo los 3 actores más importantes de la lucha estudiantil, que después de del estallido social de Chile los lleva a la presidencia. En este marco es donde vamos a ver cómo se reformula un gobierno de Boric que se encuentra también bastante complicado en relación a lo que fue el plebiscito para la redacción de la Constitución. Recordamos que fue rechazada la propuesta generada por su estructura política y lo que la acompañó. Exactamente. La composición de esta nueva Constitución. Bueno, cambió el Ministerio de Minería, de Cultura, de Educación.
allí en el gabinete. Hay que ver cómo de aquí en adelante se plantea, sobre todo lo que tiene que ver con los pendientes del gobierno de Gabriel Boric, que no solo tienen que ver con la Constitución, sino con cuestiones económicas y también con relación con los pueblos originarios. Bien, lo vamos a seguir analizando. La realidad es que es bastante delicada la situación que ha quedado para un gobierno que busca consensos en un contexto donde ese diálogo le ha costado la renuncia nada más ni nada menos que uno de sus principales ministros. Vamos a viajar ahora a Colombia. Bien, en relación a lo que anticipamos, en Colombia nos encontramos con un año de gestión de Gustavo Petro, quien justamente ha llegado este año con una situación bastante compleja desde lo familiar hacia lo político. Hacemos referencia a la situación que se da a partir de las investigaciones que llevaron a Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, y a su ex esposa al banquillo justamente por la financiación de la campaña. Así es, y esto, como lo saben, tiene que ver con una denuncia, en realidad con una entrevista donde la ex esposa de Nicolás Petro contó que parte de la campaña presidencial había sido beneficiada con aportes del narcotráfico. Bueno, allí se destapó esta olla realmente complicadísima para el presidente Petro. Lo que han aclarado Nicolás y Daisuris es que el presidente no estaba al tanto de este desvío de dinero que venía del narcotráfico y han dicho en las últimas horas que efectivamente parte de ese dinero se lo dejó la pareja, pero una porción importante fue a la campaña presidencial del actual mandatario colombiano. Situación delicada para Petro en el sentido de que es un golpe que no se esperaba, es una situación compleja en relación a los desafíos planteados, porque justamente en su plataforma electoral Petro llega al gobierno con una izquierda auténtica, podríamos decir, con un planteo de progresismo, con un gran compromiso con el ambiente, con una lógica que apunta a acuerdos de paz en relación a lo que ha sido la historia reciente de Colombia, y esto lleva a que justamente desde varios sectores golpeen dicha propuesta. Sin embargo, hay que entender que Gustavo Petro ha tenido una buena aceptación, de hecho ha sido recibido con honores en España, donde fue bastante crítico a las épocas de colonización, y también ha sido crítico a algunos sectores opositores en cómo lo han planteado. Vamos a ver esto cómo termina de repercutir en una gestión que no es sencilla, sobre todo por los embates que viene recibiendo de sectores opositores. Y hay que recordar que en las últimas horas hubo por segunda vez una marcha a nivel nacional donde miles de ciudadanos en las principales ciudades de Colombia, Medellín, Bogotá, Cali, salieron a las calles a reclamar justamente fuera Petro. No queremos un delincuente, queremos un presidente relacionado con estos casos de corrupción. Es la segunda vez que salen a la calle los colombianos para pedir cambios en el gobierno, pero ya directamente también muchos de ellos la renuncia del presidente. También entender que esto se da en un contexto donde hubo elecciones bastante polarizadas, y esto representa justamente la tensión y la presión de los sectores de oposición frente a las irregularidades que se han dado, nada más ni nada menos, planteadas o llevadas a cabo por el hijo del actual presidente de Colombia. Ahora no te vayas, quédate ahí, que en el próximo bloque tenemos una entrevista en profundidad para comentarte todo lo que se está dando en Ecuador en relación a las elecciones, en relación a la situación que se da a partir de estos magnicidios que se han venido generando, un aumento muy marcado, muy fuerte de lo que ha sido la delincuencia y de lo que es la presencia del narco, y las elecciones del 20. Todo esto en el próximo bloque. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Seguimos con Enlace Internacional y, como te anticipamos, nos vamos a Ecuador para analizar la situación que se ha dado en todos estos últimos tiempos. Así es, este domingo 20 de agosto habrá elecciones anticipadas. Son unos 13 millones de ciudadanos de Ecuador que están habilitados para votar en un clima realmente enrarecido por la violencia narco y política.
el gobierno ha anticipado que va a haber unos 100.000 agentes de seguridad custodiando las elecciones el próximo domingo, teniendo en cuenta las muertes de dirigentes políticos que se han dado desde que comenzó este 2023. Para esto estamos en contacto con María Belén Arroyo. Ella es editora política de la revista Vistazo y coautora del libro Rehenes, ¿por qué mataron a periodistas del Comercio? Nos ha dado la posibilidad justamente para poder tener un relato en primera persona exhaustivo de la realidad que se está viviendo. ¿Cómo te va, María Belén? Colegas, gracias, buenas tardes. Nuevamente agradecida por el interés en el caso ecuatoriano. Efectivamente, el país Ecuador se encuentra entre Colombia y Perú y hoy por hoy se ha convertido en un enclave de la operación del narcotráfico, que ahora está atomizada y dividida entre varias organizaciones criminales, vale decir, entre varios carteles. Estos han metido sus garras en la democracia de Ecuador, el momento que han asesinado hace una semana a un candidato presidencial cuya agenda era exclusivamente la oferta de terminar con las mafias y que había denunciado expresamente que las mafias de minería ilegal, narcotráfico, de corrupción en contras públicas y de otro tipo de corrupción en temas como petroleros tenían vasos comunicantes entre sí. Esa es la implicación cuando le asesinan a Fernando Villavicencio, un periodista de investigación que devino en asambleísta, fiscalizador y candidato presidencial, que fue ultimado con 3 disparos en la cabeza la noche del miércoles de la semana anterior. María Belén, vos hacías mención justamente a este nuevo posicionamiento de Ecuador respecto al narcotráfico. Es muy reciente, solamente 3 años. ¿Qué fue lo que cambió en el país para que se acelerara este proceso tan lamentable? Colega, gracias por la pregunta. Mira, lo que pasó es que durante 10 años el país estuvo ciego ante el avance del narcotráfico y concretamente te refiero entre 2007 y 2017 tuvimos un gobierno de corte fuerte, autoritario, que negaba la penetración del narcotráfico como fenómeno y que decía que este país está solamente afectado por temas de microtráfico. Lo que pasaba en silencio es que estaban aflorando organizaciones y que solamente teníamos para esa época un cartel, el cartel de Sinaloa, con socios locales acá, y estaba operando en calma, en silencio y en paz. Lo que ocurre es una ruptura de paradigma alrededor de 2017, segundo semestre de 2017, cambia de gobierno, el gobierno de la Revolución Ciudadana, vale decir, el sucesor de Rafael Correa, es Lenín Moreno. No sé si recuerdan a este presidente. Sí, por supuesto. Lenín Moreno tiene que marcar distancia de su predecesor Correa, deja de ser el delfín, el seguidor, porque hay indicios de corrupción con Odebrecht que le salpican fuertemente al vicepresidente de Correa y de Moreno, llamado Jorge Glass, y en esta ruptura Moreno se alinea con la potencia Estados Unidos y se dan cuenta, le piden que haya control a la actividad del tráfico de droga desde Ecuador, salida de droga hacia Centroamérica, Norteamérica y Europa, y en ese momento también se da la ruptura de la relación muy homogénea con el cartel de Sinaloa y asoma otro actor. Jalisco Nueva Generación, claro, imbricado con los carteles mexicanos, y ahí es cuando empezamos a vivir esta disputa fuerte. Aparecen otros actores de los últimos años, colegas, desde la ciudad de Guayaquil, la mafia de los Balcanes está afincada ahí, que hace envíos de droga, de cocaína específicamente a Europa, hoy por hoy principal destino es de Europa. Y entonces ahora tienes un sinnúmero de organizaciones criminales locales armadas, fuertemente armadas, que son socias locales de estas organizaciones criminales transnacionales que te acabo de mencionar. María Belén, en un principio hacías referencia a la ubicación geográfica de Ecuador en esta ruta. Hacia el sur tenemos a Perú, hacia el norte tenemos a Colombia, grandes y masivos productores de cocaína, y habrían convertido a Ecuador en un lugar más que de tránsito, ya en un exportador, justamente por esta debilidad voluntaria de controles
que ha llevado principalmente a ciudades costeras como Guayaquil, Esmeralda, a cumplir un rol de exportación. Pero por otro lado es tan grande la cantidad de cocaína que habría en Ecuador que a zonas selváticas las están utilizando de zonas de acopio. Sumado esto al rol de cárteles como con mucha claridad que explicabas de México, que están presentes, más las mafias internas, pero sumarles las presencias en relación a lo que son los grupos locales, como los lobos, por ejemplo. Precisamente, lo que tenías en un momento hasta más o menos 2018-2019 es este gran actor de los choneros, esta organización criminal socia y aliada de Sinaloa, pero no se olviden, colegas, el gran líder de los choneros, una persona de nombre Jorge Luis Zambrano, o también conocido como JL, él sale de la cárcel de una manera fraudulenta a través de unas argucias legales que usa su defensa. Él había estado manejando la operación del narcotráfico desde la cárcel. Su defensa logra que salga de prisión más o menos en la pandemia. Hablamos de mitades del año 2020. En 2020, pero en diciembre, le asesinan a él y empieza una pugna por la sucesión. ¿Quién va a ser el líder de los choneros? Y hablas de una organización de miles de integrantes, con presencia fuerte dentro de las cárceles y en las calles. Entonces, esta perversa maquinaria de gente que en las cárceles tienes consumidores de droga, cuyas familias están amenazadas afuera. Si hacen esto, si no custodian este cargamento, les van a matar o no le entregan la dosis de droga. Entonces, esta es la imbricación dentro y fuera de las cárceles. Ahora, como te decía, María Belén, es curioso también y muy llamativo lo que plantean los expertos que dicen, bueno, es muy difícil hacerle frente porque están no solo los carteles, sino que han logrado meterse también en el gobierno, en la justicia, y tienen capacidad en cuanto a números, capacidad en cuanto a armamentos, lo que resulta muy difícil desde el gobierno también llevar adelante un ataque certero a estos carteles. Precisamente como mencionas, para terminar solo la idea anterior, hay una disputa de poder en los choneros y esto provoca la atomización de bandas. ¿Sí? Las que existen ahora resultan de la división por líderes antagónicos, por saber quién va a ser el nuevo líder. Esto afectado por un nuevo actor que es el cartel Jalisco Nueva Generación. Esto nos lleva a la siguiente fase y allá voy a responder tu pregunta. Es cuando las organizaciones criminales ya han tenido la capacidad de penetrar las esferas del Estado. Y hablemos de operadores de justicia y hablemos de operadores en cárceles, es decir, guardias, que bajo coacción, amenaza, es decir, porque recibieron un favor, un pago, o porque tienen miedo a su vida o a la de su familia, están colaborando. Entonces, esta colaboración tienes en amplios sectores de la esfera pública. Es decir, piensa en los puertos. Hay gente de aduanas que colabora. Esto se complica más porque no tiene sistemas de escaneo de containers, de contenedores de exportación. Este gobierno que ya se va a ir de Guillermo Lasso ofreció tener un sistema de escaneo y no lo tenemos todavía. Entonces la droga se siembra en productos perecibles, fruto de mar, todo lo que son mariscos y lo que son frutos como bananas. Y como son altamente perecibles, van en cargamentos especiales, congelados. Ahí está la droga y nadie lo escanea. Pero gente en las aduanas también está colaborando. Claro. Entonces, esto es súper grave porque tienes ahora operadores en la esfera de la política, aliados en la asamblea, que están bajo la cobertura de que son políticos, pero en realidad son operadores de estas organizaciones. Por eso es que se habla que Ecuador está en la segunda fase previa a convertirse en un narcoestado. Hablábamos que este domingo hay elecciones anticipadas. Antes de la muerte de Fernando Villavicencio se hablaba que la correísta que está como candidata, hablamos de Luisa González,
tenía quien, según las encuestas, más probabilidades de llegar a la presidencia. Cambió el mapa a partir del asesinato de Villavicencio y su reemplazante Cristian Zurita, que en las últimas horas fue aprobado por la justicia para presentarse el domingo próximo. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que se espera a partir del domingo? Precisamente como lo apuntas, desde el momento en que se produce el hecho del asesinato y no es muy claro el esquema de sucesión, y en una primera instancia se detecta que el ente electoral está como dubitativo en avalar la participación de Zurita como sucesor de Villavicencio, lo que ocurre es que se agita seriamente el panorama, el tablero electoral. Sí hay una reducción de intención de voto del correísmo representado ahora por la señora Luisa González. Hay gente que ha dirigido el dedo acusador hacia esa organización política. No se olviden que Villavicencio con Zurita en 2019 denunciaron un caso periodísticamente llamado Arroz Verde, que es el que dio origen a una investigación fiscal traducida en una sentencia que en última instancia detectó que el expresidente Rafael Correa era la cabeza de una estructura que servía como captadora de recursos de empresas contratistas del Estado que entregaban fondos para gastos de campaña y que luego en pago recibían contratos con el Estado. Este caso se llama Sobornos 2012-2016 y es originado en una investigación de Villavicencio-Zurita con una periodista poco visibilizada que se llama Cristina Solórzano. Por eso es que se ha mencionado, sí, al correísmo como el dedo acusador. No hay indicios de este momento, y para que tengamos claro, Villavicencio, quien iba a cumplir 60 años, era una persona tan apasionada por su trabajo de investigación y había hecho tantas denuncias que hay muchos frentes donde puede encontrarse la autoría intelectual de esa masacre contra él, porque tenía muchos frentes abiertos y eso hace que hasta ahorita todos sean sospechosos y a la vez ninguno. Bien, María Belén, en relación a lo que planteabas en un principio, teniendo en cuenta también el marco político, quería ver cuál era tu referencia en relación a esta postura que hablabas de fase 2 de narcoestado. Cuando uno lo analiza, entiende que cuando se penetra la división de poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, ahí ya hay un matiz muy claro. Pero en relación sobre todo a cuando se legaliza la inversión del narcotráfico. ¿A qué me refiero? Un ejemplo, con plata del narcotráfico se coloca un hotel y una persona es contratada en forma, digamos, con formalidad, con aportes y en blanco. ¿Está en ese riesgo hoy por hoy Ecuador? Estaría caminando hacia la fase en la cual el Estado es socio directamente del crimen organizado. Ya, el Estado en general. Tú esto lo puedes evidenciar en un país ya, en Venezuela, claro, donde ya la imbricación es, no puedes diferenciar dónde está el uno, dónde termina el otro. Los intereses están tan imbricados que son difíciles de diferenciar. Por lo menos aquí estamos en la fase previa porque tú puedes señalizar y decir, hay estos operadores, puedo identificar uno, otro, pero no puedo generalizar todavía y decir, todo el Estado está lleno de socios del crimen organizado. Hoy tienes unas cabezas a las que puedes señalar. Lo complicado, colegas, es que el crimen organizado muta de forma tan acelerada que las grandes cabezas de los carteles hoy por hoy están camufladas como inversionistas y empresarios legales. No tienen ni sangre manchada en las manos, ni rastros de ninguna sustancia. Están limpios, no andan con armas. Son los invisibles del narcotráfico. Y eso sí se está viviendo acá. Se vive también con miedo, por eso decíamos al principio, está previsto un gran operativo de seguridad para las elecciones del próximo domingo. ¿Está claro si va a llegar a tener un nuevo presidente el domingo o, como han dicho algunos analistas, se piensa en una elección de tercios y que deberán esperar para una segunda vuelta? Es altamente probable que haya la segunda vuelta.
Hasta antes de los hechos se hablaba de un crecimiento muy acelerado de la candidatura de la postulante del correísmo. Ujú. Hoy por hoy, pero estamos a varios días, esto puede todavía cambiar. Está muy cambiado, muy modificado, muy alterado el tablero. Hay un candidato aquí que tiene una agenda discursiva que raya en populismo penal, que habla de una mano dura, y es un candidato que está recibiendo mucho apoyo. Este apoyo se basa en el miedo de la gente. Sí, es una fórmula similar a lo Bukele en El Salvador. Claro. En nombre de mi seguridad le entrego todo tipo de garantías a un gobierno de mano dura. Este candidato ha tenido un ascenso en estos días y efectivamente, como mencionas, colega, las autoridades han pedido que el domingo se vaya únicamente con lo que ustedes dicen, boli, con el bolígrafo y el documento, para no tener que enfrentar inspecciones de carteras, de mochilas, porque el tema seguridad es la gran preocupación. Gente común dice, si le pasó esto a una persona que tenía un dispositivo de protección del Estado, que es el candidato, tenía un dispositivo de protección por un alto nivel de riesgo del 98% contra su vida. ¿Qué nos va a pasar al resto? Esa es la pregunta del ciudadano común. ¿Con qué garantía, con qué tranquilidad salgo yo a votar el día domingo si no sé si voy a tener o mirar o sufrir alguna situación indeseada de violencia? María Belén, te agradecemos muchísimo el contacto y destacar también la valentía del trabajo que realizás. Muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes por el interés. A medida que nosotros podamos ir identificando y visibilizando estos problemas, nos vamos a estar enterados y por lo menos vamos a saber a qué nos enfrentamos. La lamentable muerte de este candidato presidencial nos pone frente a la magnitud de un problema que se había ignorado y que la prensa sí lo venía identificando. Gracias, colegas, siempre pendiente desde Quito. Un abrazo para ustedes. Abrazo fraternal, gracias. Muchísimas gracias. Hablábamos con María Belén Arroyo, editora de la revista Vistazo, quien muy gentilmente nos dio un panorama integral de la situación que se está viviendo en Ecuador. Sí, y que empezamos a conocer a nivel mundial a partir de la muerte de un candidato a presidente. Fernando Villavicencio. Poco se sabía de esta situación tan dura que se vive allí en Ecuador y que se ha acelerado, como decíamos, solamente en los últimos 3 años. Tal cual. De hecho, se han triplicado los números en relación a lo que es el crecimiento del narcotráfico y particularmente la violencia que hay en las calles. Vamos a hacer una pausa y después vamos a hablar de los BRICS. Dale. Último bloque de Enlace Internacional. Como hemos acostumbrado, tenemos siempre un tema en materia ambiental. Así es, lamentablemente tenemos que hablar de los incendios en Hawái porque se han cobrado ya más de 100 vidas y hay unos 1.300 desaparecidos. Lo que han dicho las autoridades es que el viento fue hasta ahora lo que causó que tan rápidamente las llamas se expandieran por la isla, y esto fue lo que ha causado importantísimos daños en la flora, en la fauna, pero también en las viviendas de las personas que fueron alcanzadas por las llamas. Desde 1918 no existía un incendio de estas características en los Estados Unidos, donde de hecho en aquel momento alrededor de 450 personas fueron fallecidas, y en 2018 en los incendios de California fallecieron alrededor de 86 personas. La situación es gravísima y ha prometido el presidente Joe Biden también hacerse presente en Hawái. Así es, y lo más triste tiene que ver con los familiares de las personas desaparecidas y muertas, porque calculan que van a tardar meses y quizás años en poder reconocer a las personas que han fallecido, poder tener su identidad. Así que una tristeza enorme por lo que significa para esa isla, que bueno, estamos acostumbrados siempre a buenas noticias por lo hermoso que representa, por su flora, por su fauna, por sus paisajes. La semana que viene seguramente vamos a tener testimonios en primera persona y te vamos a poner al tanto de cuál es la situación. Por otro lado, hacerte referencia a los BRICS
en relación a que se dan los encuentros ahora entre el 22 y el 24 de agosto. Te vamos a traer toda la información en relación a lo que deje. Te recordamos que la Argentina ha hecho la petición junto a otros 30 países y hay un interés muy importante en todo lo que vaya a dejar, donde ya se sabe que Vladimir Putin, por ejemplo, no va a estar presente, va a estar vía videollamada. Así es, bueno, tiene que ver con la cuestión en la justicia que tiene el presidente Putin. Es posible que no lo detengan en Johannesburgo, pero bueno, para evitar alguna situación de incomodidad ya han anticipado que no va a estar presente. La expectativa tiene que ver con lo que va a pasar con nuestro país, uno de los países en pugna por formar parte de los BRICS, y también cómo se va a desarrollar estos encuentros teniendo en cuenta las diferencias cada vez más marcadas que hay entre quienes integran este grupo de países. Exactamente, para todo esto vamos a tener información sobre lo que deje, sobre lo que se desarrolle y seguramente vamos a estar generando una entrevista para explicártelo de la mejor manera. Así es, vamos a estar también con ese tema la semana que viene porque se acerca una fecha tan determinante, sobre todo para el futuro de nuestro país. Ahora nos vamos a este espacio que nosotros hemos generado con la intención de analizar recursos fílmicos, recursos literarios, para poder profundizar justamente en las distintas situaciones que se dan. En este contexto estamos en relación a lo que es la figura del general San Martín y para esto estamos en estudios con Adrián Biasiori, presente, quien nos ayuda en todas las ocasiones desde su experiencia, desde su visión como director de cine para poder interpretarlo en profundidad. ¿Cómo te va, Adrián? Hola Adrián, bienvenido. ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Bueno, vamos a hablar de San Martín, pero en realidad me sorprendió muchísimo el programa. Los temas son recontra cinematográficos. Hablar de un magnicidio, por ejemplo, se ha hablado varias veces. Sí. Así que es un tema que por ahí lo podemos hablar en algún momento. Bueno, coincidió lo de San Martín por la fecha en que estamos arrancando esta edición 2023, que es justamente la fecha que se recuerda la muerte del general San Martín. Sí, justamente. Y a ver, nos podríamos preguntar cómo se hace para posicionar un prócer. ¿Por qué digo posicionar? Justamente San Martín es uno de los próceres argentinos que tiene esta imagen de valores absolutos, a diferencia de otros próceres que son un poco más, digamos, más... Con menos marketing. Con menos marketing, sí, o viste que hay varias posiciones al respecto, como Sarmiento, por ejemplo. Entonces, el cine siempre ha hecho esto. Sabemos que el cine no es ingenuo, que todos los elementos que se utilizan en el cine tienen una narración y un discurso. Lo ha hecho varias veces. Y lo que vamos a hacer, vamos a recorrer algunas películas de San Martín que han ido posicionando esta imagen y nos hacen reflexionar acerca de lo que ha ido pasando históricamente, ¿sí? Hoy, por ejemplo, estamos hablando de esto del cine, ¿no? Oppenheimer es un rescate de una figura en particular que nos permiten, por ejemplo, hablar de la paz y hablar de la guerra en este momento particular histórico. Hace poco Sabrina Fargi estuvo estrenando su película Mariquita, sobre Mariquita Sánchez de Thompson, y obviamente que esta figura está tomada, elegida y revisitada por el feminismo, ¿sí? O sea que siempre el cine toma imágenes, las visita, las revisita, ¿sí? Y eso es lo interesante del cine, ¿sí? Cuando se repasa la cinematografía relacionada con San Martín, ¿hay controversia? Sí, hay algunas controversias que las podemos seguir. Al principio no. La primera película de San Martín fue en los años 30, ¿sí? Estamos hablando de la década infame, ¿sí? Se llamaba Nuestra Tierra de Paz. Y esta película, en ese momento que se hace, veníamos justamente de un momento de mucha violencia política. Lo que quería era la construcción de este personaje, de este héroe, ¿no? De este personaje sin fisuras. Y de hecho lo hace. Es una película, recordemos que en ese tiempo el cine se veía muchísimo más, ¿sí? Ahora el cine compite con otras pantallas, pero era el elemento que se hacía para que la gente lo viera, y estamos hablando de una época en donde el cine era la época de oro del cine argentino, ¿sí? Esta película que les comento que se llamaba Nuestra Tierra de Paz, ahí ya estamos viendo algunas imágenes, no las encontramos en alta, es difícil. Es difícil. Lo que hace justamente es mostrar un personaje sin contradicciones. Un héroe, es la construcción de un héroe, que era justamente
lo que se quería construir con este personaje, ¿sí? Era la visión de la época también, ¿no? Después, muchos años Sí. después, se empezó a mirar las figuras ya no solo como héroes de arriba del pedestal. Sí, con contradicciones, por Claro, por ejemplo. supuesto, por eso. Bueno, pero fíjate que esta película, que es de los años 30, recién, fines de los años 30, perdón, ya casi en el 39 se estrenó, recién 30 años después, con la famosa película El Santo de la Espada, con Alfredo Alcón, en donde volvemos a visitar la figura de San Martín, pero sigue siendo esa figura, sigue siendo armado este personaje absoluto y sin contradicciones. Pero el momento histórico era otro, y eso hace que la narración se revisite de otra manera. ¿Por qué? Porque también en la elección del actor hay un elemento narrativo muy fuerte, ¿sí? Estábamos hablando de Alfredo Alcón, que es un actor que trabajó en tele, que después siguió trabajando en tele, que trabajaba en teatro, era un actor mucho más conocido que el anterior, y eso también resignificó la apropiación de la película por parte de la gente que lo estaba viendo, ¿sí? Entonces, bueno, El Santo de la Espada es una película de Leopoldo Torres Nilsson, y tiene la particularidad que se hizo en el gobierno de Onganía, en el gobierno de facto, y estuvo completamente revisada por el gobierno de Onganía, ¿sí? De hecho, había gente del instituto que fiscalizaba el cine en ese momento en el set de grabación, y los guiones también fueron revisados. Por eso que también se pretendía con esa película construir este héroe absoluto sin ningún tipo de fisura, pero que las fisuras las tuvo, o ciertas fisuras, porque el actor que encarnó la historia era otro tipo de actor. Acá hay un ejemplo muy claro en esto, con lo que pasó el año pasado con Argentina 1985, ¿sí? Que ese papel, el papel de Estracera, lo hace Darín. Y lo hace, aparte de hacerlo de una manera magnífica, es Darín. ¿Sí? Claro, Y con todo lo que él representa. Y también Darín es un actor que ha sabido mantenerse, digamos, surfeando la grieta. ¿Sí? Bien. Entonces, eso también fue una elección muy importante para que esa película haya sido el éxito que haya sido a nivel internacional, pero también a nivel de popularidad en Argentina. ¿Sí? Si hubiera sido otro actor, no hubiera sido lo mismo. Claro. Ya en la elección del actor también hay un elemento narrativo y discursivo increíble. Adrián, ¿sí? de hecho, en relación a lo que planteas por ahí, la figura, no sé si recordás el periodista García Hamilton, Sí. Tucumano, que de hecho él fue un crítico radical hacia la figura de San Martín y que planteó publicaciones que de hecho ya hasta la forma en la que lo planteó, uno analizaba si no era en búsqueda de otro objetivo individual como periodista, justamente porque ha sido uno de los pocos periodistas que ha criticado a esa imagen con mucha vehemencia. Sí, de hecho hay muchos documentales. Documentales que reelaboran la figura de San Martín, ¿sí? Que empiezan a mostrar otras facetas de esta persona, ¿sí? Pero son mucho menos populares, Claro. porque lo que ha pasado acá con estas 3 películas que estamos repasando es que son películas que han estado en salas, que la gente fue a verla, que se hizo toda una movida por ser ficciones sobre todo. Claro. ¿No? La fortaleza que tiene el cine al articular una ficción y trabajar una idea histórica con un personaje hace que sea mucho más afectivo la llegada de ese mensaje, ¿no? Claro. Pero eso ha estado. Y de hecho, bueno, el último San Martín, el de Rodrigo de la Serna. Claro, en ese pensaba cuando decías el actor elegido, ¿no? Claro. Porque ahí sí hubo divisiones Sí, ahí sí hubo respecto divisiones. a la historia y cómo la contaron. Sí. Tenía que ver más que todo, me parece, con el actor. Con el actor y en el momento que se hace. Estamos hablando de 2010, Claro. ¿sí? Un año cruzado por los discursos de igualdad. Fue el año que se aprobó la ley de matrimonio igualitario. Por ejemplo. Entonces, si nosotros ven, de hecho ahí estamos viendo en imágenes una parte de la película que es un discurso que hace San Martín ahí, habla mucho de la igualdad. De la igualdad. Dice, todo hombre nacido del vientre de una mujer es un hombre que tiene los mismos derechos porque todos nos igualan, incluso la muerte. ¿Sí? Hay siempre un discurso de igualdad, de revolución. Estamos en pleno gobierno kirchnerista y el tema de la igualdad era como una de las Tema de agenda. de los Estaba en temas la de calle agenda de el la tema, época. claro. ¿Sí? Entonces, esta película ya presenta otro tipo de San Martín. Un San Martín con claros y oscuros, un San Martín estratega, un San Martín que además carismático, que era capaz a través del discurso y de las acciones de mover masas,
¿sí? Lo pone desde otro lugar, lo saca del bronce, lo humaniza y lo pone en otro lugar. Y en ese punto me parece que esta película de Leandro y Piña te lleva a un San Martín más humano. Más allá que estés de acuerdo o no estés de acuerdo con el contexto, pero bueno, es casi imposible alejarse del contexto histórico de la revisita, esta película lo hace. Bueno, para cerrar, vamos a proponerles ver dos cosas, ¿sí? Que son de Leandro y Piña. Una que son de los contenidos que se genera el Centro Cultural Kirchner, ¿sí? Que están todos en YouTube, que se llama Correspondencia. ¿Están en Cinear también? Están en Cinear y están en YouTube directamente, si los buscas, están. Hay uno muy interesante que es básicamente Correspondencia, es lecturas de actores y actrices argentinos de cartas muy importantes de la historia. Es hermoso, ¿sí? Ahí podríamos algún día hablar sobre el rigor histórico. Esto es lectura de cartas nada más. No hay ninguna otra cosa más que lectura de la carta en algún lugar del CCK. Una de la que estamos viendo es la de Daniel Fanego, leyendo la carta que le envía San Martín a Rosas en el momento en que un buque de Francia está bloqueando el río de la Plata, ¿no? Entonces, San Martín desde Boulogne-sur-Mer le envía todo su apoyo y hace toda una reflexión. Es hermosa la carta. Tiene una lógica cuasi epistolar. Sí, sí, es eso. Y es hermosa, parece, ¿no? realmente. Realmente para verla se las recomiendo, está en YouTube. Es también de Leandro y Piña, así que Leandro y Piña es un director muy joven que se ha dedicado, digamos, a este tipo de contenidos históricos que es muy interesante. ¿Duración? ¿Más o menos? Mira, cada capítulo es cortito porque es la lectura de la carta, generalmente dura entre 5 y 7 minutos, 8 minutos. Perfecto. Así que es interesante como para ver porque hay cartas muy hermosas. Claro. Está Alejandra Pizarnik, está la carta que le envía la esposa de Mariano Moreno, que realmente esa carta no llega nunca porque ya estaba muerto Mariano Moreno. Hay cartas increíbles ahí para escuchar. Adrián, muchísimas gracias. Nos vemos pronto, ¿no? Nos vemos pronto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Estábamos con Adrián Biasiori, bueno, justamente teniendo una visión integral del formato, el rol que se da en base a las figuras. En este caso lo partimos desde la figura del general San Martín, justamente por la fecha. Antes de irnos, Laura, ¿cuál es el outfit que te propusieron hoy? ¿Te gusta? Interesante. Interesante, sí, llamativo, sí, llamativo, un poquito llamativo, pero bueno, hay que animarse a los colores, son los que vienen en la nueva temporada, combinaciones poco común. Poco común, pero que, bueno, levantan. Así que es de Roxy Chic. Ahí está, el pantalón palazzo se viene ancho así, y bueno, colores shocking como este, rosado tremendo. Lo pueden conseguir ahí en calle Patricias Mendocinas y Pedro Molina. Está la casa de ropas, tienen un montón de ropa muy linda como esta que tengo hoy. Haciéndole un guiño a la primavera. Sí. Totalmente. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en este primer programa de este 2023 de Enlace Internacional. Te agradecemos a vos que también nos ves desde Canal Sama San Juan, desde Canal 3 San Martín y para toda la Argentina en Construir TV. Y nos encontramos la semana próxima. Chao.